Mi gente querida, gracias por acompañarnos al primer episodio de Salvajes Podcast. Nuestro primer invitado es Elías Gameros. Elías es vocalista, compositor, líder de la banda de Shelter. Hermano, ¿cómo estás? Y chihuahuense. Y chihuahuense. Gracias. A mucha honra, me imagino. A veces. A veces. Sí, cómo no. ¿De dónde específicamente en Chihuahua? De Chihuahua a Chihuahua, así que yo me considero capitalino. Ok, ¿y qué tal es Chihuahua? Pues, ¿en qué aspecto? Cálido, ¿no? Cálido por lo que escucho. Fíjate que sí, pero Nunca he ido. creo que nos afecta un poco más el frío que el calor, ¿no? O sea, en invierno se pone muy sí, cañón. Al menos cuando yo vivía allá, creo que las cosas han cambiado mucho. Llevo 15 años que me fui, pero cuando yo vivía allá, a pesar de que el calor es muy fuerte, existen muchos otros lugares en la República, posiblemente Mexicali, Torreón, donde el calor es más fuerte. Pero si pones en la balanza, yo creo que el frío es peor en Chihuahua. Ya. Digamos, Okay. sí, o sea, se caracteriza más por eso, por tener Frío un frío seco. fuerte. Exacto. Sí, Sí, es cierto. me imagino. No he ido, pero tengo ganas. Por favor, nadie va, no sé por qué. Pero está turístico Claro, Chihuahua capital. Sí, bueno, sí. Sobre todo, por ejemplo, al baterista de mi banda, Iñaki. Un aplauso para Iñaki. Un aplauso para Iñaki. Le gusta mucho la historia de la revolución. Entonces, Claro. Chihuahua, pues es un lugar importante, ¿no? Está la casa de Pancho Villa, ya hemos ido a tocar y los he llevado y tal. Pero yo creo que lo típico, lo que todo el mundo hace es tomar el Chepe, que es donde inicia el trayecto. En Chihuahua llega hasta Los Mochis, pero la gran mayoría de la gente llega a Krill, ¿no? Ok. Es Que también es Chihuahua. Es Chihuahua, es digamos que el poblado más importante de la sierra, ¿no? Ok. De las barrancas, muy cerca de las barrancas del Cobre, etcétera. Yo creo que vale la pena. Y te viniste a la Ciudad de México en 2009. 2010. 2010. O sea, 14. ¿Qué? Sí, 14. 14 años. 2010, exacto. ¿Y qué tal te trata? No, ahorita ya bien. Al principio. Al principio no tanto. Al principio, a ver, la ciudad ha cambiado mucho. De 2010 para acá es otra cosa. En ese momento había una colonia a la que todos queríamos llegar, que era la Condesa, ¿no? No era ni cerca de ser lo caro que es ahora, pero aparte había todo eso. O sea, la Roma apenas comenzaba a tener lugares y a tener... Entonces, ha mejorado mucho en muchos aspectos la ciudad en ese sentido. Tiene cada vez... y no estoy hablando de gentrificación ni mucho menos. Estoy hablando de que realmente tiene muchos más lugares donde se puede vivir a gusto, tranquilo. Así lo veo yo, a comparación de cuando llegué. Sin embargo, ya me gustaba mucho. Y eso que yo me prometí desde niño, que visitaba mucho la Ciudad de México con mis papás. Siempre nos quedábamos, no sé, en la Nápoles, en Polanco, ¿no? Que era lo que había. Y me prometí nunca vivir en la Ciudad de México porque me parecía un desastre. Y ya llevas 14 años. Es un monstruo de Claro. ciudad. Yo la amo, yo creo que es la mejor ciudad del mundo, pero al mismo tiempo, puta, güey, a veces sí dices, oye, no sé si esto es natural. El tráfico creo que es lo peor, ¿no? Sí, yo no lo sufro tanto. Entonces, yo Te soy de mueves a estos pie. Sí, exacto. O sea, sí, me muevo a pie, como no tengo horarios fijos y tal, ¿no? Por ser músico, ni modo. Pues a veces cuando vengo para acá, por ejemplo, pues sí, porque está lejos, Claro. ¿no? De donde yo vivo. Pero en general no lo sufro tanto, tengo mucha suerte en ese sentido, soy muy afortunado. Entonces soy de estos privilegiados de la Ciudad de México que vivimos, pues es una Ciudad de México pues, muy padre, que puedes caminar y que, wow, el clima, sí. Pero yo entiendo que la gran mayoría de la gente no es así, eso lo entiendo perfecto. Sí. Oye, hablemos un poco de The Shelter. Sí, señor. The Shelter lo empezaste, tu banda The Shelter, la empezaste en 2020. Sí, Los primeros esta sencillos. versión. Ok, o sea que había una versión anterior. Sí, hay una versión anterior, un proto Shelter, que era cuando yo era adolescente en Chihuahua. Así se llamaba mi banda, se llamaba The Shelter. Ok. ¿No? Digamos, no tiene nada que ver realmente con la banda de ahorita, simplemente el nombre, ¿no? Era la banda que tenía allá, obviamente pues, con amigos y tal, aunque sirvió mucho como experiencia porque tocábamos viernes y sábados en un bar, covers y canciones nuestras. Y eso nos sirvió, al menos a mí, me sirvió mucho para entender lo que era estar en el escenario constantemente. Claro. ¿No? Tenía 18 años. Bueno, la verdad empecé de menor de edad ahí, pero bueno, eso no es ni modo. Fue hace mucho tiempo. Tenía 16 años y ahí tocaba, me parece que fue como 1 o 2 años que tocábamos ahí. Eventualmente conozco justamente en Chihuahua a Arturo Vega, que también era chihuahuense, quien fue director artístico de Ramones, de la banda de Ramones, en Nueva York. Pero él era de Chihuahua, tiene una historia en cierto sentido similar a la mía. Había dejado la preparatoria igual que yo a la misma edad, se vino a la Ciudad de México, luego se fue a Nueva York. Justamente él se va poco después de Avándaro.
Porque a partir de Abanda, ya me estoy saliendo un poco por otro No, lado, no, es que pero justo es una importante. historia bien interesante. Creo que es muy interesante, porque aparte no es tan conocida. Quizá la gente que sabe de rock y de punk en México sí lo sabe, pero creo que vale la pena. Él se va de Chihuahua, se viene de Chihuahua a la Ciudad de México, y aquí le toca esta época de esplendor, digamos, de la zona rosa de finales de los 60, ¿no? La segunda mitad de los 60. De hecho, él vivía en la zona rosa, era otra zona rosa. Era una mezcla entre Polanco, Coyoacán y la Roma, ¿no? Era como el centro cultural de la Ciudad de México, además donde estaban las boutiques y todo esto antes del temblor. El punto es que él estando ahí conoce y empieza a convivir con estos personajes que habitaban la zona, que era, bueno, gente como Alejandro Jodorowsky, ¿no? Como Carlos Monsiváis, entre muchos otros. Y a partir de ahí se empieza a meter al mundo del arte de la Ciudad de México y la música. Y lo que quizá lo movía a él y movía a todo mundo en ese momento, pues era el rock, ¿no? Era la época en la que estaban saliendo Sgt. Pepper, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60. Sí, 66 por ahí, me parece que sale Sgt. Pepper, sale Highway 61. Bueno, salen creo los 3 discos de Dylan, ¿no? Blonde on Blonde, Highway 61 sí. Y Bring It All Back Home. Exacto, que ese es el primero, ¿no? Es el primero, ajá, pero todos salieron ese año, creo. Sí, bueno, es que Dylan... Esplendor del rock, en el esplendor del rock totalmente. En el mundo occidental, vaya. Sí, en el inicio... yo no sé si es el esplendor, puede ser. Creo yo que es el lanzamiento. Ok. Pero bueno, eso cada quien. Sabrás más tú que yo de música, probablemente. No necesariamente. Pero el punto es que a partir de eso, él le empieza a llamar mucho la atención de poder ir a conciertos. En México no había conciertos de rock. Bueno, los hubo un poco después, unos pocos años después, ¿no? Más underground. Con bandas mexicanas vinieron los Doors, creo que a Puebla o no sé dónde, en algún momento. Pero lo que él empieza a hacer es que se empieza a ir de ride a San Francisco, ¿no? Y se iba, probablemente van a tener que censurar esto, pero ni modo. Se iba forrado con un abrigo de mink de aquí a allá, de ride, así que dedo, forrado en ácidos. ¿Ah, en serio? Sí, para venderlos eventualmente en Haight-Ashbury, en San Francisco. Okay. Entonces le tocó estar en el Monterey Pop Festival, ¿no? Donde Hendrix quema la guitarra, todo esto. Y luego volvió a la Ciudad de México. El tema es que ni siquiera el 68, sino a partir de Avándaro y que el gobierno de Luis Echeverría realmente comienza a prohibir los conciertos masivos, ¿no? O, pues sí, ahora sí que las reuniones de jóvenes, ¿no? Las reuniones masivas de jóvenes. Él de hecho actúa en Avándaro, porque Avándaro me parece que hace una representación de la obra de Tommy, de Who, y él actúa ahí. Justo después de eso él dice, ya no hay nada que hacer aquí en México, porque pues ya no. O sea, él quería rock, él quería esto que está sucediendo más en Londres, en Nueva York y tal, que era el arte pop, ¿no? Era la época de Andy Warhol y todo esto. Y se va a Nueva York. Y estando allá conoce a Didi Ramone, quien iba a visitar a unas vecinas del piso de arriba de Arturo. Y a partir de ahí, pues le dice, oye, pues yo soy Didi y yo me puse el apellido de Didi Ramone por un homenaje a Paul McCartney, porque Paul era el nombre, él se ponía Paul Ramone cuando entraba a hoteles y tal, para que no supieran que era él. Entonces, Paul Ramone. Y como Didi Ramone, que aparte era bajista igual que Paul, era muy fan. Y aparte vivió en Hamburgo a principios de los 60. Entonces, cuando estaban los Beatles tocando. Exactamente. Entonces el look de los Ramones, las chamarras de cuero, el tal, pues, se parece más al de los Beatles de Hamburgo, ¿no? Antes de la fama, que al de los Beatles después, obviamente. Y viene un poco inspirado por ahí. Entonces a partir de ahí, pues Ramones, todos somos los Ramones y se ponen, ¿no? Y es el nacimiento del punk. Arturo diseña el logo. El logo clásico, típico. El logo clásico, así es, poca gente sabe, pero la tipografía que dice Ramones arriba viene de, híjole, no lo quiero regar aquí, pero me parece que es el periódico El Sol de México, que es la misma, de aquella época, es la misma tipografía de la saca. Y claro, la obsesión por las águilas, ¿no? La águila mexicana, pero no podía ser una águila mexicana cuando era una banda muy americana, ¿no? Entonces crea el logo y se vuelve su director artístico, manager, compañero y quinto Ramón hasta que se separa la banda. Entonces, bueno, todo este paréntesis... No, pero perdón, déjame intervenir ahí. Creo que poca gente sabe esto y poca gente se da cuenta. Estamos hablando de uno de los logos más importantes en la historia de la música. El de los Ramones es
un emblema, ¿no? No sé si la industria musical vuelta a gráfico, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí. Y le hizo un mexicano, ¿no? Además un mexicano Así bien es. interesante. Y un mexicano muy... Sobre todo en sus últimos años, que fue cuando yo lo conocí, porque ya murió. Spoiler alert. Él venía mucho a México y su sueño, fíjate, me parece increíble que la tierra llama. Él cuando se va a vivir a Nueva York deja de visitar Chihuahua por 15 años. Y ya, pues no en la vejez, porque tampoco era tan grande, pero a sus 60 y tantos años comienza a ir a Chihuahua muy seguido, varias veces al año, y su sueño era abrir un museo de arte contemporáneo en Chihuahua. O sea, eso era algo, y una fundación de arte en Chihuahua y todo esto. Entonces, imagínate qué loco, ¿no? Después de Nueva York, de recorrer el mundo y tal, regresa a Chihuahua, que es lo que yo pienso que me va a pasar a mí, Claro. o a muchos, ¿no? Que eventualmente podemos renegar del lugar donde venimos, pero siempre va a llamar y de ahí somos. Sí. Y la idiosincrasia te va a perseguir por siempre. Y creo que hay lugares del mundo en donde eso no es tan así necesariamente, pero creo que México sí. México, al ser un país en donde los arraigos son tan fuertes, la cultura es tan familiar, es difícil que te separes mucho tiempo de tu comida, de tu gente, o al menos de forma definitiva, Es ¿no? muy Pero difícil. entonces a él lo conociste en Chihuahua en la primera etapa de la banda. Exacto. O sea, esto es pre-2020. Sí, 2009, por ahí. Ok. Y justamente no me cayó tan bien, la verdad, porque posiblemente porque le tenía envidia, porque yo estaba en Chihuahua y tal, alguien nos lo presentó y nos contó toda su vida y me pareció no pretencioso, porque no era pretencioso, pero no sé, siento que me dio un poco de envidia. Yo quiero tener la vida de él, entonces pues no me caes bien, cabrón, ya sabes. Eventualmente nos dio su mail, lo cual fue importante para esto porque sí sembró algo muy importante en mí, dejó una semilla ahí. Y eventualmente decidí que pues yo tenía que seguir, no sus pasos, pero sí mi historia y que me tenía que ir, ¿no? Entonces le escribí y lo fui a ver a Nueva York. Y según yo me iba a mudar a Nueva York, iba a vivir allá y me iba a hacer una carrera, iba a conocer a Lou Reed, me iba a producir un disco. Nada de eso pasó, solamente me fui a Nueva York. Me quedé sin dinero, tuve que huir de mi casero en ese momento, ¿no? Literalmente veía por el orificio donde ves la puerta, porque él vivía enfrente. Y, ya se fue a trabajar, era mesero en un restaurante ahí, Meatpack. Ya se fue a trabajar, agarré mis maletas y me fui al aeropuerto a esperar. Sí, a esperar a que mi papá me enviara algo de dinero para poderme regresar a Chihuahua. Y así fue. Eventualmente Arturo se convirtió en mi manager, pero para eso pasó un tiempo. Lo tuve que ir convenciendo, no fue fácil. Y duró realmente muy poco, o sea, habrá sido unos 2 años. De pronto él pues le da cáncer. Y fue de estas enfermedades que te da de pronto y mueres. Pues inmediatamente. Habrá sido un mes que se lo diagnosticaron. Pues él ya lo tenía, obviamente. Se lo diagnostican y muere al mes. Lo cual pues no está tan mal porque no sufrió. No, exacto. Fue un mes, bueno. Y entonces ya eventualmente viniste a la Ciudad de México y reformulaste la banda y sí, ¿cómo llegamos a lo que tenemos hoy, más o menos? Eso, chingado. Exacto. Lo que pasa es que vengo para acá, tengo esta otra banda aquí que Arturo manejaba. Íbamos mucho a Nueva York. No vivíamos, pero íbamos mucho a Nueva York. Y acá tocamos en ambas ciudades. Y cuando él muere, yo ya estaba muy desilusionado. Tenía 23 años, imagínate. Pero dije, no, ya de no. La vida, en general. De la vida. Sí. Sí, porque cuando me fui para allá tenía 19 con él. Y entonces ya no quise dedicarme a la música. Y fueron unos 5 años en los que dejé la música. Quise hacer otras cosas, las cuales no voy a hablar porque me da un poco de vergüenza. Un poco nomás. Sí, bastante. Y eventualmente, después de que pasó una temporada en la que hubo mucho desmadre y mucho alcohol, tuve algunas crisis fuertes de ansiedad, fuertes de agorafobia, ¿no? Estamos hablando justo del 2019, en las que no podía salir de mi departamento por meses, ¿no? Literalmente abría la puerta y sentí una temblorina y no podía, ¿no? Como si me hubieran hechizado por el desmadre, ¿no? Y entonces, saliendo de un concierto de Iron Maiden, porque claro, no podía salir a comprar unos tacos, ¿verdad? Pero sí podía ir al concierto de Iron Maiden. Escuchar, ¿no? Claro. The Number of the Beast. Exacto, que es mi banda favorita. Sí, y dan unos conciertas. Increíble, sí. Fui con mi hermano y saliendo de ahí fue cuando mi hermano me dijo, tienes que volver a la música, o sea.
¿Por qué? Porque estamos inspirados y un poco borrachos, ¿no? De lo que acabamos de ver. Y de ahí surge la idea de Shelter. Y lo del nombre, esto fue a finales del 2019, para el 2020 ya estamos formando la banda, justo antes de la pandemia. Y el nombre simplemente fue por una cuestión práctica. A ver, no me iba a poner a buscar. Originalmente se llama Black Phillip, por la película de The Witch, de la bruja. Pero así se terminó llamando el primer sencillo. Entonces le pusimos The Shelter porque era fácil, porque ya habíamos tenido una banda que se llamaba así. Y ya. Y al principio eran puras rolas en inglés. O sea, que fue Exacto. un año de rolas en inglés. Sí, más o menos. ¿Y luego qué motivó ese cambio? La verdad fue un tema de pragmatismo puro. Sí. O sea, la agencia que teníamos en ese momento nos lo pidió. Yo no quería. ¿Por qué? Porque, a ver, a fin de cuentas, como había dejado tanto tiempo la música, tenía otra vez estas aspiraciones cuasi adolescentes, ¿no? O adolescentes en las que piensas que vas a hacer esta banda increíble internacional y tal. Entonces piensas que solamente con el inglés se puede, cosa que es una estupidez. Estoy consciente de eso, sobre todo ahora. Uh-huh. Pero creo que fue la mejor decisión y qué bueno que nos lo pidió la agencia, que hiciéramos canciones en español. La primera fue A Pesar de Mí. Justo aquí estoy viendo la lista, no te creas que estoy cotorreando en mi teléfono. No, cotorrea. 2021 lo tengo registrado como la primera rola en español, Vida Violenta. Que además... Hay un error ahí, pero sí es A Pesar ok, de Mí. hay una antes. A Pesar de Mí, sí. A Pesar de Mí, perdón. Y luego 2022 el primer disco. Así es, Tabaco y Uñas. Tabaco y Uñas, que es un EP o es un disco completo. Es un disco, ¿no? Uh-huh. Y tiene rolas que a mí me encantan, Lo poco que queda de París, Fuego Fatuo, que me parece una locura, Tiempo Divino, la que es mi favorita personal, que es Duermes. Ay, menos mal que ibas a decir Desperté. Nel, y entonces Duermes. En ese momento yo me iba a parar de aquí, mi baile. No, Duermes, qué chida rola. Y creo que en el live set le da como muy buen... Rompe muy chido, ¿no? Porque va un poco a la mitad, ¿no? De su set. Exacto, más o menos. Y se van todos. ¿Cuándo le llegamos a tocar? Sí. Sí, porque la guitarra. La última vez que los vi tocar, yo creo que ya no la tocaron, ¿no? Sí. Aquí en la Ciudad de México. Ajá. Sí la tocamos. Pero solamente son en shows que son largos. Ok. Porque si no, pues no, la gente se queda ahora sí que dormida con Duermes. Ya. Pero no sé, a mí me gusta como el interludio. Luego, otro disco, bueno, ahora sí EP, ¿no? En 2023, Fármacos. También discos, es que son discos cortos. Ok. No sé cuántas canciones tendrá, 7 canciones, 8 canciones. Ok. Pero son discos. Es que ya no se da, ¿no? Como el formato de EP era muy común y era muy práctico hace 4 o 5 años. Hace pocos años. Y yo ya no veo... No, creo que... A ver, la realidad es que los sencillos son los que mueven todo, ¿no? Claro. O sea, volvimos a esa época, justamente ahorita que hablamos de los Beatles, de los 60s, esa época anterior a esos álbumes de los que hablábamos, eran los sencillos, ¿no? Tal cual. Incluso lanzaban sencillos y esos sencillos nunca aparecían en los álbumes, ¿no? O sea, claro. She Loves You, hablando de los Beatles en este caso, ¿no? O I Wanna Hold Your Hand, no aparecen en ningún álbum. Más que en recopilatorios, ¿no? Pero justamente cuando ellos comienzan a hacer, entre ellos Dylan, Stones y Beach Boys, comienzan a hacer estos álbumes más complejos y que lo empiezan a ver como una obra de arte total, ¿no? Entonces los álbumes comienzan a tener esta importancia que tuvieron por décadas hasta recientemente, que volvimos a los sencillos, ¿no? Que está interesante porque justo lo platicaba esto con mi hermano hace no tanto. ¿Quién es tu hermano? Un vato ahí. El hombre detrás de esta producción, por cierto, aplauso a él también. No, ¿qué pasa? No, a ver, lo platicaba con él y un poco lo que de él me decía, que le sabe mucho más a estas cosas, es al mismo tiempo sí tienes todavía esos discos como concepto actualmente que han pegado mucho en la música en español recientemente. El de Rosalía, el de C. Tangana, el de Peso Pluma, el primero. Sí. Es que me hablas en un idioma que yo no conozco. Porque, a ver, ¿qué escuchas? Eso no. ¿Nada contemporáneo o no, algo? Sí, contemporáneo, sí. ¿Contemporáneo te refieres al tema temporal? Sí. No, claro, por supuesto. ¿Cómo qué? Simplemente eso no. Es que ahora tú me vas a hablar a mí de cosas que yo no voy a saber. No, pues es que me tengo que poner a pensar. O sea, así de que de este año o del año pasado. Ay, no sé. O sea, ¿qué escuchas en tu día a día? No, pues varió muchísimo. O sea, la verdad es que sí soy mucho de estar descubriendo bandas, canciones. No me fijo en qué años son. O sea, puede ser que sean de ayer o que sean de 30 años, la verdad no me importa. Soy de estos que utiliza las herramientas de Spotify, de YouTube y tal para descubrir música Playlists. todo el tiempo.
Sí, playlist, sí, playlist. Creo que es lo más sencillo, ¿no? Y los voy guardando y voy, si me gusta, voy descubriendo a la banda, etcétera. Pero sí, o sea, sí hay veces que digo, voy a poner X álbum, pero la realidad es que he caído un poco en la trampa esta de los sencillos y escucho mucha música, o sea, demasiada. Y es que varía tanto el mood en el que esté. Y sí pienso que en la actualidad tenemos esta maravilla de poder descubrir música todo el tiempo. Sí. Claro que lo que más me gusta es el rock, obviamente, ¿no? Es lo que quizá más busco. Pero no necesariamente eso. Por ejemplo, me gusta descubrir cosas como últimamente escucho mucho Maurice Ravel, ¿no? Que siempre me ha gustado lo poco que conocía, ¿no? El bolero y todo esto. Pero últimamente lo he escuchado más a fondo. Esta música impresionista, ¿no? Debussy, Ravel, y me encanta. Música clásica. Pues no sé si es clásica, no se le podría decir clásica, ¿no? Es como lo último, la colita de lo clásico. Okay. Música impresionista le llaman. Lo que sea que eso signifique, pero me encanta. Y eso lo escucho mucho. Sí, mucho metal. Si tuvieras que hacer una lista de 3 artistas que te impactaron o que te influyeron en ti en particular. Músicos. ¿Quiénes serían? Pues es que es un cliché total, pero bueno, ni modo. Pues Bob Dylan. Yo creo que es el que más, posiblemente. Aunque también hay temporadas en las que estoy muy obsesionado con él y de pronto no lo escucho casi nada. Ahorita es una de esas etapas en las que no lo escucho tanto. Pero sí, sin duda, sí. Dylan. Lou Reed. Lou Reed también tuvo mucho que ver, sobre todo con la decisión de las letras. Bueno, obviamente Dylan también, pero creo que mi influencia es más de Lou Reed. Esta crudeza, ¿no? En términos de la letra. Sí, exacto. También en música, pero sí, o sea, por esa crudeza que manejaba Lou Reed, ¿no? Que me encanta. Que tiene más que ver, creo, siento yo, con el tema beat, ¿no? Y sí. Pues eso, ahorita hablamos de Gaspar Noé, ¿no? Antes de entrar, pues un poco. Hay uno que no es músico, pero pues lo tengo que decir, que es Pasolini, ¿no? Él ha inspirado muchas de las canciones de Shelter, entre ellas Vida Violenta. Porque él, creo yo que es de esos artistas completos, esos artistas que pueden hacer muchas cosas, lo cual yo admiro muchísimo. Un gran escritor, obviamente más conocido como director de cine, guionista, pero sus adaptaciones justo de cosas tan clásicas como puede ser un Edipo Rey o Medea, ¿no? O sea, tragedias griegas o cosas muy contemporáneas italianas de la posguerra o tal, sus adaptaciones siempre tenían este halo muy poético, muy elevado, ¿no? La mayoría de la gente solamente conoce a Saló y aún así es una gran película, por más cruda que lo sea. Pero el poder elevar este tipo de cosas a ese nivel cinematográfico poético, lento, ¿no? La contemplación, eso a mí me gusta mucho. Creo yo que es lo contrario a lo que hace el punk o a lo que hace el metal. Bueno, el metal no necesariamente, pero el punk sí. Y eso creo yo que sí haces una mezcla de agarrar el rock and roll, ¿no? Con algo que tiene más que ver con esto otro, con algo más contemplativo, por decir algo. Creo yo que puede ser un buen resultado. Y es lo que intentamos con The Shutter. ¡Intentamos! No estoy diciendo que lo logremos ni mucho menos, pero yo creo que va por ahí. Por eso tenía que decir a Pasolini. Que yo, perdóname que te interrumpa, de Pasolini solo conozco Saló. Sí. Y de todos modos es una expresión de todo eso que dices, ¿no? Al final, una gran película dominguera que le recomiendo ver con sus abuelos y con sus sobrinos. Es una locura de película, pero me parece que es un texto del Marqués de Sade. Sí. Es una adaptación, ¿no? Al final. Totalmente. No es, sí, es una adaptación hacia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Eso sucede en la época poquito previa a la Revolución Francesa, ¿no? Exacto. Entonces, sí, pero es una adaptación, claro, que se han hecho muchas. Buñuelo hizo al final de la Edad de Oro, hace una adaptación de Marqués de Sade con Jesucristo, pero bueno, se han hecho muchas. Sin embargo, creo que Pasolini fue el único que se atrevió a hacerlo con esa crudeza. Sin duda el libro, al ser un libro, el Marqués de Sade es mucho más crudo, es mucho más rudo, pero fue una gran despedida de parte de Pasolini. ¿Es la última? Es la última, sí. Y lo mataron, ¿no? Así es. Nunca se supo ni se sabrá posiblemente la verdad. O sea, no es que alguien no sepa, yo no sé. Pero donde yo me quedé no se sabe bien la razón por la que fue asesinado. Pero sí, poco después de esa película. Ya estaba planeando otra, me parece.
Entonces, no creo que haya sido por la película, la verdad. Creo que era más porque él andaba ahí haciendo sus cosas. Pero bueno, coincide y es un buen final. No, oye, yo no sabía que eras tan fan de Dylan. Sí, 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 sí. Hace mucho. A ver, Dylan es un tema porque siento yo que no es tan fácil que entre, ¿no? Sobre todo ahorita. En ese momento, yo me acuerdo que Dylan me lo ponía mi papá y yo me parecía que era un borracho cantando. No entendía por qué. A ver, pero también tenía 14 años y escuchaba metal, ¿no? O sea, Dylan es otro universo. Y a partir que escuché esta canción de Lay Lady Lay, Puta, qué rolón. sí, la verdad. Y la versión con Johnny Cash. De Lay Lady Lay, no sé con Johnny Ajá. Cash. Ay, no sé, la verdad. Me acuerdo de la del Girl from the North Country con Johnny Cash. Ah, tal vez es No Girl sé qué from es the esta, North ¿no? Es Country. que es como Pero la es el misma mismo época disco. sí, es el mismo disco y es la misma, este tono de voz grave que tenía Ujú, Dylan en ese ujú. disco, ¿no? Lady Lady tiene muchos covers, lo ha hecho YouTube, lo ha hecho Magnet, lo ha hecho Duran Duran, ¿no? Grandes covers, de hecho. Y esa canción creo que es una más accesible, de alguna manera, de Dylan, de la más pop, digamos, ¿no? Porque a mí me encanta la melodía. O sea, yo Ujú, puedo estar ujú. escuchando black metal y lo que tú quieras, pero si hay algo de melodía, por más oculta que esté, por más que hay que escarbarle, para mí es importantísimo y es lo que más me gusta, ¿no? Ujú. Entonces, Dylan al principio tiene estas melodías que son un poco complejas porque pueden ser repetitivas o puede parecer que no existen. Sin embargo, ya una vez escuchándolo un poco más a fondo, es como cualquier cosa, es un gusto adquirido, creo yo, Dylan. Sí, yo también A creo. veces, ¿sabes qué me pongo a pensar? El otro día estaba pensando, quizá, y yo no sé ver qué opinas tú, en esos años, en los 60s, quizá era más accesible la música de Dylan para el oído de la gente, quizá estaban más familiarizados con ese estilo, con una voz como esa. Porque a pesar de que no tenía quizá estos hits de número uno, ¿no? Los tenía con los covers que le hacían. A pesar de eso, sí era una superestrella. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo algo que suena tan, pues puede ser hasta rudo, hasta difícil, no sé, o sea, yo no entiendo, quizá, sí, quizá y para ellos era más sencillo que entrar a Dylan, ¿no? En la actualidad es muy difícil encontrar gente que le guste Bob Dylan, ¿no? De ciertas edades. No, y además creo que hay otro factor que hay que desempacar ahí y es el comentario social Claro, claro. de esa Ujú, primera etapa. Que ujú. sí, es una etapa, ¿qué será? Del 62 al 66, Más o más o menos, yo creo que menos, sí, más o menos que 65, es sí. la etapa acústica de Sí. Dylan, ¿no? Folk, ajá. Ajá, del folk. Y justo no es muy melódico. Las No, melodías cuando sí son hasta como crudas sí. y parecerían medio torpes, obviamente Total, no lo hasta son. sencillas parecen, Sencillas, que no lo sencillas, es son. él con la Pero, guitarra. sí, claro. Y encima añádele que está a la vanguardia de esparcir un mensaje social muy particular con el tema del racismo, pero también impulsando ya, digo, en la carrera de Dylan se empezó a meter a temas mucho más complejos, como los temas de presos injustos en Estados Unidos, ¿no? Ahí está Hurricane. Hurricane. Ujú. Las rolas del racismo son increíbles. Yo creo que una de las primeras que me atrapó cuando apenas le iba entrando fue la de The Lonesome Death Harry of Carroll. Harry Carroll. Ah, me la estás menchando la Qué primera vez. rola. Sí, cómo no. Y tiene unas joyas. Y Sí. luego la etapa, es que lo que pensaría viéndolo como desde el punto de vista histórico, es que el rock sí se complejizó muy cañón después De de Dylan, Dylan y los Beatles, ¿no? O sea, totalmente. tú escuchas a otro que a mí me encanta, es Frank Zappa. Sí, Y claro. escuchas a ese güey y Ya otro estilo, ¿no? Pero ya sí, es otro monstruo por completo. totalmente, sí. Mucho más complejo. Sí, y hay varios, ¿no? Hendrix, sin duda, también tuvo mucho que ver con esa complejidad de la que hablas tú, sobre todo técnica. Ujú. Pero sí, o sea, a ver, Dylan ahora se considera pues un ícono del rock y tal, pero no lo era. Y esa es la parte que hay que entender definitivamente. Era un ícono y un ídolo de la contracultura, de lo que todavía era la contracultura a principios de los 60 que no era el rock. El rock no era contracultura en ese momento, ¿no? Lo es a partir de Dylan y de los Beatles con este cambio que existe en ambos y en varios, ¿no? Sin duda, como decíamos, en los Beach Boys, en los Stones, ¿no? En muchos. Pero en este cambio que existe a mediados de los 60, este parteaguas, ¿no? Por la influencia que uno va teniendo sobre el otro, ¿no? En la cuestión musical, quizá los Beatles llevaban la batuta, pero en la cuestión lírica era Dylan. Ahora, a veces yo he visto a Dylan como alguien que se aprovechó. Y no está mal, no lo estoy juzgando, pero siento que supo leer muy bien lo que sucedía en el momento, ¿no? En su país, sobre todo, que también era
una situación occidental, del mundo occidental, ¿no? Lo que estaba pasando, pero sino en su país por el tema, lo que decías tú, de la raza, de la guerra. Lo supo leer muy bien. Supo sacarle ese provecho, ese jugo, con esa genialidad que tenía, que tiene. Y a partir de que logró lo que logró, dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya basta. Y renegó de eso, porque sí renegó. O sea, no es como que dijo, ya no voy a hacer cosas de protesta porque ya no. No, no, renegó de eso. Negó haber sido un profeta, ¿no? O una voz de la generación, ¿no? Y a partir de ahí, de esas canciones que empieza a escribir después, que tienen más que ver con una cuestión personal y no social, no colectiva, sino completamente individual, pues claro que se vio como una tradición. No por el sonido, creo yo, que hizo un poco, ¿no? Por la guitarra eléctrica y el rock. Hizo un poco porque se veía como un vendido. Va. Pero yo pienso que lo verdaderamente fuerte y vanguardista que hizo fue mover esa parte, estas letras que tienen más que ver con la colectividad, a la parte individual y hablar de él. Hablar de sus amigos, ¿no? De recriminarles de pronto, de la hipocresía, y luego de pronto esta parte también ya incluso surrealista, ¿no? Ballad Surrealista of a a la Thin que Man. llegó. Exacto. O sea, todo lo que hizo en ese momento, perdónenme, pero es difícil de comprender de a lo que se refería. Incluso llega eventualmente en algunos discos como, ¿cómo se llama este? John Wesley Harding, creo que es, a temas bíblicos, Sí, sí. ¿no? Cuando se convirtió Bueno, un poco antes del accidente de moto, luego se convirtió, fue cristiano, luego católico, luego otra vez judío, bueno. Pero esta parte de meter temas bíblicos en sus letras, como en All Along the Watchtower, ya no tenía nada que ver con una cuestión social. Yo creo que él se fue adaptando y fue leyendo, un poco como Bowie lo hizo después, fue leyendo lo que sucedía en su país y en el mundo occidental en general. Y de pronto decía, bueno, yo no quiero adaptarme a esto, de pronto sí lo va a sacar jugo a esto, de pronto no. Y creo que eso es lo que es grandísimo de Dylan. No sé si me di a entender o dije pura mamada. Sí, no, 100%. Y estoy de acuerdo. Creo que a mí me hace pensar dos cosas. Uno, creo yo que hay un tipo muy particular de artista que es el que cambia con los tiempos. No necesariamente acorde a los tiempos, sino que va cambiando y siguiendo un proceso. Y esos tienden a durar más, como Bowie. Claro. Y la segunda es lo de la contracultura. A mí me parece muy interesante porque yo también creo que utilizó el momento de cierta forma y creo que una cosa que hizo muy puntualmente fue tomar la batuta de los beats. Al final, sí, ya para finales de los 50 ya Kerouac, Allen Ginsberg y Burroughs ya no estaban en su mejor momento necesariamente. Para nada. Quizá Ginsberg hay un poco más, ¿no? Pero sí los mando. Y eso que Burroughs todavía vivió otros 40 años contra todo pronóstico. Sí, de el hecho, hombre más drogadicto del mundo. Sí, eso hablan sus libros, básicamente. ¿Sí? Pero sí, Burroughs, de hecho, creo que Burroughs y Ginsberg, creo que todavía estaban ahí de alguna manera, todavía estaban sacando grandes, al menos Burroughs, grandes novelas, que ahora se va a hacer una adaptación, por cierto, de Queer, creo que ¿Sí? sale este año, con Daniel Craig, que sucede aquí en la Ciudad de México, además, ¿no? Pero bueno, sí, Kerouac, que yo creo que era ¿cómo le podemos decir? Pues no el padrino, pero sí el ícono quizá más importante de los beats, ¿no? Ya no estaba ahí, ya no estaba. Sí. O sea, ellos eran la época del jazz, ¿no? Pero sí la influencia es brutal, o sea, esta parte orientalista, esta influencia del oriente budista, ¿no? E hinduista incluso, que ellos los traen antes que George Harrison, ¿no? 10 años antes al menos. Exacto, exactamente. Ginsberg también tiene mucha influencia de ese tema, incluso la influencia mexicana, ¿no? Porque todos ellos en algún momento estuvieron aquí. Claro. ¿No? Sobre todo Burroughs, que es muy conocido, lo que hizo en la Colonia Roma, que todos lo sabemos y no lo vamos a repetir aquí. ¿Por qué no? Porque es una historia loquísima. Disparó, pues. Es una historia loquísima la de Burroughs. Como yo la entiendo, corrígeme si me equivoco, estaba William Tell. Sí, pero nunca lo había hecho, ¿no? Él era bebedor muy intenso y su esposa era una bebedora muy intensa y muy... le entraban a todo. Incluso era dealer en algún momento. Sí, ¿no? Sí, de eso es junkie. Exacto, eso es junkie en Nueva York, en Nueva Orleans, aquí, en todos lados. ¿no? Sí. Sí, estaban jugando al mito de William Tell, ¿no? De poner la manzana en la cabeza y disparar como lo hacía William Tell con un arco, ¿no? Este mito medieval, ¿no? Y pues con una pistola y la terminó matando. En una fiesta. No sé, la verdad no sé.
Creo que sí, Desconozco. creo que en una fiesta y por lo que yo entiendo nunca lo habían hecho antes. Le pegó Gran idea. sin querer, ajá. Y se fue, me parece que estuvo preso en En Lecumberri. Lecumberri, así es, así es. Lo que nunca he entendido, bueno, esto es en la calle Chihuahua, por cierto. No, en la calle Monterrey, Chihuahua, ¿no? Que ahí es Mira, donde siempre está. regresamos a Chihuahua. Siempre, es que yo vivía ahí enfrente. Entonces me parecía muy, ay, yo me sentía el más poeta viviendo enfrente de donde pasó eso. En fin, estuvo en Lecumberri y lo que nunca he entendido es cómo salió, por qué salió y por qué regresó a Pues Estados un Unidos. poco. Era un tipo de... Burroughs era un tipo de mucha feria. Sí, ¿verdad? Bueno, Old money. se va a vivir a Marruecos, ¿no? Se fue a vivir a Tánger. Marruecos, que yo creo que fue después de esto. Y ahí empieza Naked Lunch, ¿no? Naked Lunch. Ajá. Que después, por lo que yo entiendo, era puro escrito totalmente desorganizado y Ginsberg se dio a la tarea ¿Ah, sí? de coleccionar todo eso y ponerlo en un formato editable. Si tú lees hoy en día Naked Lunch, es de los mejores libros que he leído en mi vida, pero no se entiende nada. Sí, yo justamente por eso he leído otras cosas. También he leído Naked Lunch. Creo que nunca lo he terminado, ¿eh? Justamente porque Ok. no entiendo. Y no, me pierdo. O sea, me pasa un poco también con la poesía de Kerouac. O sea, Mexico City Blues y todo esto. Ujú. La verdad hay un punto, entiendo que de dónde viene y la época y tal, pero no me cautiva, la verdad. O sea, se me hace too much para mí, ¿no? Sí, Fueron los primeros hipsters, vamos a decir. fueron los primeros hipsters. A mí Sí. la poesía de Kerouac tampoco me llama, pero por ejemplo, Pero ¿qué tal la prosa? la prosa increíble y uno de mis libros favoritos, si no es que mi favorito de Kerouac es Tristeza, que pasa en Órale. México y es una Sí, claro. novela totototota. Pensé que me iba a decir On the Road. Bueno, muy bueno también On the Road, el Difícil. clásico. Lo difícil de leer On the Road es poderlo, porque es bastante grande, Sí, ¿no? sí, Y sí, entonces, poder saber dónde me quedé, güey. Sí. Porque no hay párrafos, no hay puntos. Y aparte, digamos, es una cosa, es un bonche de letras de este tamaño, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil. Y el proceso en el que lo escribió es increíble porque siempre se le hacía la pregunta a Jack Kerouac de cuánto tiempo se tardó en escribir On the Road. Y siempre decía, pues bueno, 10 años, pero al mismo tiempo 2 fines de semana, ¿no? Y la idea es que durante 10 años estuvo recuperando todas las historias de sus viajes por Estados Unidos. Ya. Y luego se sentó y se metió quién sabe qué y en 2 semanas lo sacó. Y es originalmente un pliego larguísimo, sin párrafos, como dices. Correcto. Un pliego larguísimo que estaba todo enrollado, porque lo escribió a máquina así en friega. Enloquecido. Y el actual dueño de ese pliego, de ese texto original, se vendió en una subasta carísimo. Claro. Es el dueño de un equipo de fútbol americano que se llama los Indianapolis Colts. Ah, no sé nada de fútbol Él es americano, dueño. pero bien por él. Pero él también es dueño de un disco igual subastado, rarísimo, de Wu-Tang Clan. Claro. Es claro. como un coleccionista de Órale. arte, este güey ultramillonario Órale. gringo. Wow. Justamente, de hecho, el manuscrito original se acaba de editar hace un pocos años. Ya lo puedes encontrar en alguna edición en inglés. No sé si yo lo conseguí, no en español. Donde puedes leer realmente lo que él escribió, porque había muchas ediciones que sí lo modificaban y que lo hacían más corto y que lo hacían más fácil para poderte ubicar dentro del libro. Sin embargo, yo creo que vale la pena buscar esa edición. No recuerdo la verdad qué editorial lo hizo, una editorial gringa, pero lo compré aquí en México y es genial. O sea, sí vale la pena para ver incluso esta parte, híjole, pues, de mucha locura. A ver, Proust de alguna manera se encerró cuánto tiempo para escribir Sí, Busca el tiempo perdido. 8 años. Claro, pero es el anti-Proust. Sí, por supuesto. Es todo lo contrario. Sí. A pesar de tener un poco esa similitud de... A mí me gusta mucho eso. En ese sentido, yo soy un romántico en el sentido no de amor, sino el sentido literario de la palabra, ¿no? El inspirado, ¿no? Que se sienta y escribe, como dices tú, en 2 fines de semana, esta locura, o que dura 10 años prácticamente encerrado, escribiendo, enfermo, ¿no? Creo que estaba escribiendo esta obra magna, ¿no? A mí me inspira mucho eso, o sea, esa parte del artista inspirado. No sé si sea real o no sé si existe esa inspiración real o no, que tiene más que ver luego con lo asimilo mucho a los profetas, al menos, que tienen que ver con el libro, ¿no? O sea, estos profetas que reciben inspiración de Dios y les habla a través de, y escriben ahí, ¿no? Profeta, no sé, Isaías, Elías, Mahoma, Mohammed.
creo yo que es muy similar. ¿No? Sí, como una comunicación Sí, divina. celestial. Exacto, divina. Ya no sé. Es que yo creo que hay, a mí me parece interesante y de hecho paso tiempo pensándolo porque no sé, es algo que siempre me ha llamado la atención. Cómo, y creo que en los escritores se muestra de forma muy particular, pero en los músicos también pasa. Sí hay en dos grandes familias en las que podemos acomodar artistas y una es estos, ¿no? Que son los que de repente se les prende el foco y ejecutan una locura y de repente se parten los mares y encuentran su Exacto. mensaje y lo ejecutan. Pero también está el vato que ese es su oficio y que lo trabaja y que saca una novela o un disco al Picasso. año y Picasso, pero David Bowie, Dylan, incluso. Dylan, ajá. Es gente que se sienta a producir, que tiene un horario y ese es su chamba. Sí, mira, la verdad, yo creo que ambas son ciertas y ambas son falsas. O sea, uno no puede existir sin el otro. O sea, Claro. a ver, yo digo que me encanta todo esto por una cuestión meramente romántica. O sea, yo creo que yo soy un inspirado, así me veo yo, como un profeta inspirado, ¿no? Pero sé que al mismo tiempo es una pretensión absoluta. O sea, entiendo perfectamente que yo sí creo en la frase, no sé si es de Picasso o de quien sea, pero la inspiración llega trabajando. Yo sí lo creo, hay que trabajarlo sí o sí. O sea, no sirve de nada que de pronto tengas un sueño y llegue a ti tal canción o tal obra, tal frase que va a cambiar. Bueno, puede ser, pero para eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el artista, de hecho, no, yo creo que el artista es más el oficio que la parte inspirada. Ya me sentí mal por lo que acabo de decir, pero es verdad. Yo creo que es interesante, yo creo que es una mezcla, porque el oficio sin el talento nato no te sirve. Sí. Y lo otro, pues se puede quedar en tu mente toda la vida, pero no lo ejecutas. Esa es la parte que a veces también me pregunto, el talento nato, o sea, ¿sí existirá tal cual el talento nato? No Yo lo creo que sé. sí, yo creo que sí. Yo creo que hay ejemplos. El ejemplo en el que yo lo veo más es expresado en el mundo del deporte, por ejemplo. Ujú. O sea, tú ahí ves banda que ah, tú y yo no podríamos hacer lo que hace Simone Biles o No, yo sí. Cristiano Ronaldo. O sea, es gente que nace con... Sí, total, pero es una cuestión física, o sea, de cierta cualidad física. A ver, no lo sé, la No, verdad es que no sé. yo creo que es una representación física de Ajá. algo que le pasa a todos, Claro, o de algo que es común. claro. Hay cosas para las que somos buenas y no, y yo creo que eso viene en el chip. En el chip, sí, puede ser. No Puede tengo ser. pruebas, tampoco tengo pruebas. Sí, fíjate que sí, es un tema que a mí me conflictúa mucho porque eh, a pesar de que yo quiero ser este artista, como el que decías tú, que yo lo considero el artista profeta, ¿no? El inspirado, Lord Byron, ¿no? También creo que no es tan así, que sí, que requiere de este oficio. Entonces, vamos a dejarlo en un término medio. Sí, de acuerdo. Aparte, Sí, ¿qué vamos a saber tú y yo? necesitas de los dos, exacto, exacto. Oye, algo que siempre me he preguntado y que sí, una parte de mí quisiera ser músico. Nunca tuve el talento, pero ni un gramo. Pero me encanta todo el show y todo lo que viene. El ¿no? mame, El el mame mame. de ser músico. Pero ¿qué tal es tocar en vivo? ¿Cómo se siente cuando tienes un espacio con una cantidad considerable de gente y salir y cantar tus creaciones y que esa gente se sepa tus rolas? ¿Cómo se siente eso? Se siente como, para mí es como un dulce que está envuelto en papel periódico. Así se siente. ¿Por qué? Elabora. Así nomás. Un dulce envuelto en En papel papel periódico. periódico. Yo me Así es. pondría En un nervioso. papel periódico orinado por perros, por 3 perros chihuahuas. Ya. Así se siente, pero es un dulce maravilloso. Es un chocolate amargo, pero delicioso, con un poco de café, de granos de café adentro. Eh, es suizo. Pero te pones nervioso antes de salir. No. Nunca. Bueno, hay veces en algunos shows que sí son importantes, sí. Ok. En otros no. No me pongo tan nervioso. Sí me echo mis chelas, obviamente, ¿no? Ok, Pero ¿cómo no se me cuántas? baja en el escenario. Ah, pues varía. Si estoy, por O ejemplo, sea, ¿cuál es el si límite? estoy en Tlaxcala, por ejemplo, pues me echo unas 6, ¿no? Ok. Si estoy en Campeche, pues unas 10. Depende de la altura del Depende de la lugar. altura, depende del clima, depende, sí, exacto, de cómo esté también. Lo que me pone nervioso es la gente que va a ir gente o no va a ir gente. Eso es lo que a mí me pone Ok. más nervioso. Pero ya estando ahí, no, la verdad no me pongo nervioso.
hemos estado en algunos festivales en Pal Norte, ¿no? Y tal, y eso sí un poco más. Pero lo que más me pone nervioso de eso es el calor. ¿Por qué el calor? Porque pues siempre tocamos, claro, como somos una banda pues joven, tocamos a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Y en estas ciudades, imagínate, en Tuxtla Gutiérrez, en Monterrey, pues es fuerte y tienes el sol ahí enfrente. Y de hecho ya un personaje que tú conoces, creo que más o menos lo conoces, que es el guitarrista de la banda, y yo nos hemos insolado varias veces y casi al hospital. También pálidos, también ustedes. Sí, sí. Oye, y Tuxtla Gutiérrez es su reino. Sí, exacto. Ahí es en donde más fans tienen. Sí, a mí me gustaría ser eventualmente presidente municipal de Tuxtla. No sé si hay un requerimiento, necesito que haber nacido ahí, no, pero estaría bien. Creo que sí, ¿eh? Le haría muy bien. Creo sí. que no tienes que nacer ahí con tal de que vivas 5 años. En la mayoría de las alcaldías así es. Ah, pues ya con Pues eso, múdate. porque ya con el tiempo que vamos, cada vez que vamos a tocar, vamos a ir acumulando el tiempo y eventualmente ya vamos. Yo creo que llevamos 4 años y medio. Oye, en total. pero ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas el apoyo y la recepción que tienen ahí? Es que yo creo que México, volvemos a lo mismo, y así hay muchos países, pero hablando de México, es impresionante la cantidad de oferta que existe en la Ciudad de México, es una locura. No sé, ya eventualmente también Guadalajara, Monterrey, otras ciudades, Querétaro, etcétera. Pero hay otra parte olvidada del país, en todos los sentidos, incluso en la parte cultural. O sea, es increíble y es tristísimo. Y son ciudades grandes, son estados importantes, grandes. Y aunque no lo fueran, o sea, el punto, algo muy importante para nosotros es eso. O sea, la parte de llegar a todos lados, sobre todo en nuestro país, ¿no? Sin duda, a todos lados. Y creo yo que a ver, no me quiero echar flores en bueno, no importa. Eh, el estar yendo constantemente, en este caso Tuxtla, pero han estado saliendo otros lugares también como Campeche, ¿no? Eventualmente Tabasco. Poder estar yendo, poder tener este contacto con la gente tan constante, creo que nos ha servido mucho. Porque sí es como muy a nivel tierra Totalmente. la interacción. Claro, y así es en todos lados, ¿eh? Nosotros no creemos en ese tema de rockstarismo, ni mucho menos. Nah, Sí. no, ni de pedo. Y hemos hecho muchas amistades y tal, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso. Tuxtla fue por una casualidad, porque llegamos ahí a través de algunos festivales en los que estuvimos. Me parece que ya ni siquiera se están haciendo esos festivales, pero ahí nació esta relación que se ha ido fortaleciendo, ¿no? Que se ha ido agrandando y que esperamos que pueda llegar a otros lugares. No estoy diciendo que, a ver, porque también yo soy de Chihuahua y la verdad es que también en el norte hay lugares abandonados en ese sentido, ¿eh? Sí, por supuesto. Habrá mucho desarrollo, lo que tú quieras, pero cuestión cultural, no, falta mucho, ¿no? Entonces, poder llegar a todos estos rincones, ¿no? Yo cada vez que hablo con bandas, dicen, es que quiero tocar en la Ciudad de México, ¿no? Bandas de Chihuahua, otros lugares. Quiero tocar en la Ciudad de México, quiero tocar, güey, ¿sabes cuántos conciertos hay en la Ciudad de México al día? El país es muy grande, enorme. ¿Por qué? ¿Por qué todo en la Ciudad de México? A mí me encanta, amo esta ciudad y es genial y claro que todos queremos estar aquí y hacerlo bien aquí. Pero hay que voltear a ver estos lugares, es importante y para The Shelter eso es una bandera. Llegar a todos lados, El servirle a presidente todos. municipal de... Oye, ¿y cómo Tuxtla. cómo se construye por lo general una rola de The Shelter? Bueno, obviamente... Una que escribiste tú. Bueno. A mí me gusta, yo soy mucho de hacer Frankensteins, o sea, como he escrito canciones desde chavillo, pues tengo muchas cosas, o sea, un coro que nunca usé, un verso que nunca usé, una melodía, un riff, lo que sea. Entonces eventualmente hago eso, trato de reciclar, de agarrar todo lo que he hecho. Claro, puede ser que alguna canción salga de cero, ¿no? Pero normalmente lo que hago es eso. Puta, tengo un coro que me gusta mucho, pero necesito un verso. Pero es que tengo esta otra canción que nunca usé, que no sé qué, y el coro no está tan bueno. Bueno, agarro el verso, lo pongo acá y lo adecuo. Pero siempre es muy importante que la melodía, para mí, que la melodía sea la que mande. Eventualmente la letra se tiene que adecuar a esa melodía. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo poesía, ¿no? Estamos haciendo música. Entonces, lo más importante, en mi opinión, es la música, a pesar de que, sin duda, las letras para The Shelter son muy importantes. Y ya a partir de ahí, que ya esté ese esqueleto, digamos, esa guitarra acústica que puedas cantar la canción o ese piano en la que puedas cantar la canción sobre eso, entonces ya llega todo lo demás, ¿no? Que todo lo demás es todo lo demás, ¿no? Ya necesitas a más gente también. Totalmente, porque yo no sé tocar la batería, ni sé, ni me meto en eso. Normalmente cuando graban batería yo me voy, porque aparte me aburre mucho. Y otras cosas tampoco. O sea, sé tocar la guitarra, pero no soy un gran guitarrista. Sé tocar el piano, pero no soy un gran pianista. Entonces, sí lo necesito, por supuesto. Y escribes todo el tiempo. Uso. Estás escribiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Traes un cuadernito? Sí. ¿O en tu teléfono? En los dos. Si no traigo la agenda, sí. Saco frases todo el tiempo.
Y musicalmente, si te enseñara la cantidad de notas de voz que tengo. Como de melodía, así. Sí, así. O sea, de repente te golpea una melodía. Sí, totalmente, sí. Eso yo creo que no le pasa al 99% de la población. Es el artista profeta. Es el músico. No. Sí. No. A ver, no sé. Creo yo que a fin de cuentas estás tan inmerso en algo, ¿no? Que eventualmente todo eso te rodea y ahí estás. O sea, por eso te llega, ¿no? Sí. Porque tu vida es eso. Sí. Si eres futbolista, vas a estar lleno de fútbol y todo el tiempo te van a llegar ideas de... Mejor ni hablo porque no sé nada de fútbol. Entonces de básquetbol. Menos. No sé nada. No. Yo jugué básquetbol en la primaria. Okay. En un colegio que no voy a decir cuál es porque es de unos sacerdotes que no queremos, de los que no queremos hablar. Y hubo un torneo nacional y mi equipo quedó en segundo lugar. Es segundo lugar. Yo jugué 2 minutos de ese torneo. Bien. 2, pero tengo mi medalla de segundo lugar. Como que pega el básquetbol, jala en el norte. Sí, porque están altos. Sí, exacto. Y el base. Menonitas. Así y el base, exacto. Oye, hermano, pues gracias por entrarle al primer episodio del podcast. Te estaremos invitando, si te parece bien. Por favor. No tomes a mal nuestra insistencia. Pero al contrario. Esta es tu casa, ya sabes. Gracias. Elías Gameros de The Shelter. Escuchen a The Shelter, es una bandota de mis favoritas, sin duda, hoy en día. Mi gente, gracias por escucharnos en este primer episodio de Salvajes Podcast. Se vienen muchos más, se viene mucho más. Ya les estaremos actualizando. Comenten, síganos, cuéntenos sus opiniones, regáñenos, critíquenos, lo que quieran y aquí lo leemos, lo prometo. Elías Gameros de The Shelter, una de mis bandas favoritas hoy en día, una bandota de Shelter. Escúchenla y nos vemos, yo creo, la próxima semana, si todo sale bien. Gracias.